Me llamo Ana Sofía Márquez Rivera. Tengo 37 años. Vivo en un departamento pequeño en la colonia Roma, Ciudad de México, en un edificio de los años 40 con ventanas altas que siempre huelen a café y a humedad cuando llueve. Soy enfermera en un hospital público del sur de la ciudad, sola desde hace casi 5 años después de un matrimonio que terminó en silencios y maletas a medianoche. Hoy mi vida gira entre turnos nocturnos, visitas a mi madre, y llamadas que suelen dejar un sabor a metal en la lengua, las de mi hermano mayor, Javier, y de mi hermana menor, Teresa. Llevo en la espalda una fatiga que no tiene nombre y una responsabilidad que a veces me pesa más que el cuerpo que cuido. Antes de seguir, si te gustan las historias reales que tocan hondo, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil, pero quizá a alguien le sirva escuchar que no estás solo. Vivimos en la ciudad con un calor húmedo que te pega a la piel cuando subes un microbús y un olor constante a caldos y a aceite en los pasillos. Mi rutina es una mezcla de horarios hospitalarios y hábitos domésticos que podrían ser los de cualquier casa en América: el café fuerte a las 7, recoger la ropa antes de salir, el silencio obsesivo del departamento cuando la televisión está apagada. Aunque lo mío es la salud, llevo un cansancio emocional que ni 1000 descansos logran borrar. Todo esto se fue enhebrando hasta que mi madre, Luisa, 62 años, antes eléctrica, ahora perdida en su propio tiempo, empezó a desvanecerse en una demencia que nadie llamado temporal logró detener. Al principio fue un tropiezo, olvidos, llaves mal puestas, una llamada donde no recordaba haber hablado. Fui la primera en notar los signos. Soy la que la ve todos los días antes del trabajo, la que limpia las manchas de té de la manta, la que apunta en una libreta cada medicamento, cada caída, cada frase repetida. Javier vive en Monterrey, tiene trabajo estable, una familia nueva. Teresa vive cerca de los padres, pero, con vida propia, como dice ella, cursos, amigas, salidas. Cuando busqué apoyo, pensé que la sangre sería un puente. Lo que encontré fue un abismo cubierto por un mantel. Una tarde de verano, después de llevar a mamá al médico y escuchar al neurólogo hablar con esa voz grave que da nombres de enfermedades como sentencias, les convoqué a los 3 en la sala de la casa de mis padres. Era la primera vez que dije en voz alta lo que hacía meses me masticaba el pecho: esto no es algo temporal. Necesitamos tomar decisiones ahora. Recuerdo la luz entrando por las rejas, el olor del recalentado en la cocina y el sonido lejano de una radio con canciones de los 80. Me sentí frágil como un vaso de vidrio. Javier me miró con el ceño arqueado como si yo fuera exagerada. Ana, tranquila, no dramatices. Es temporal, se le va a pasar una vez que cambie la medicación, dijo, sin mover los hombros. Teresa apartó la mirada, jugó con el borde de la servilleta, y murmuró: además, si es tan grave, ¿por qué no lleva el doctor un tratamiento más fuerte? Todo es temporal. La banalidad de la frase, dicha con sonrisas que parecían cuchillos, me atravesó. Yo llevaba noches en vela, administrando pastillas, llamando a especialistas, limpiando orina que no salía de su ropa. No era temporal. Era real, era una erosión diaria. Lo que siguió fue una serie de minimizaciones, llamadas evadiendo responsabilidades, visitas que se convirtieron en conversaciones de media hora entre risas y selfies con mamá para las redes, promesas de, cuando tenga tiempo, que nunca llegaban. Empezaron a surgir otros síntomas en mi propia vida: insomnio que me tomó de la garganta por las noches, un nudo permanente en el estómago que bajaba al ombligo y se quedaba ahí, y la sensación física de tener la espalda cargada como si todo el peso del mundo estuviera apilado en mis omóplatos. Sentía frío y calor alternados, un temblor en las manos que solo se calmaba al sostenerlas de mamá. Mi trabajo también comenzó a resentirse. Las ausencias por gestiones médicas, las llamadas urgentes en mitad de un turno, la fatiga que me hacía cometer errores pequeños pero alarmantes, confundir horarios, perder un expediente, enviar un mensaje a la persona equivocada. Un día, mi jefa de enfermería, la señora Cecilia, mujer de carácter corporal y voz rasposa, me llamó al final de la jornada y con una mezcla de preocupación y reproche me dijo: Ana, tu expediente marca muchas inasistencias. No te lo tome a mal, pero necesitamos compromiso. ¿Qué pasa en tu casa? Le expliqué, a medias, porque hay cosas que cuando las dices se convierten en humillaciones públicas. La respuesta fue fría: entiendo, pero esto suena temporal. Cuando todo se acomode volverás a tu ritmo, ¿no? Esa misma frase, esa minimización, me golpeó de la misma manera que la de mi hermano. Era como si el mundo entero prefiriera creer que la vida es una anomalía pasajera y que la compasión siempre llegaría después. En las semanas siguientes, la sensación de no ser tomada en serio creció hasta convertirse en un rugido.
Mi familia se reía en la cocina del drama que para mí era desgarrador. Fuera de casa, mis colegas me repetían que todo era temporal, detalles que en boca de ellos sonaban como excusas elaboradas para no incomodar su día. Me dolió la indiferencia y la casualidad con la que se burlaban de mi miedo más profundo, el abandono. Hice algo que no me imaginé capaz, comencé a grabar. No me gusta la idea de grabar a las personas sin avisar. Hay una delgada línea entre protegerse y traicionar la confianza. Pero hay artículos y noches en las que la cordura se te va con el reloj y te dejas llevar por la necesidad de pruebas. Compré un pequeño grabador, uno de esos que cabe en la palma de la mano, lo escondí en mi bolso y cada vez que sentía que la conversación se torcía hacia la desidia, lo encendía. Empecé a registrar las sutiles burlas, las frases que me dejaban helada: es temporal, no seas dramática, deja que se asiente la cosa, total, siempre hemos salido adelante sin que nadie se mate. Fue como juntar clavos en un cajón, cada palabra era una puntada más en el manto que me tapaba el rostro. Si esto te está resonando, un like ayuda a que estas historias lleguen a otras personas que quizá también están cansadas de que les digan, es temporal. No lo digo por vanidad, lo digo porque sé lo que es necesitar ver y escuchar que no estás loco. En las grabaciones, la voz de Javier suena alta, segura, con esa falta de culpa que aturde. Teresa ríe en momentos inapropiados, y a veces la madre, de manera inconexa, repite cosas sin saber el daño que se dice sobre ella. Escucharme a mí misma preparando el terreno, cortando, controlando la conversación para que quedara testimonio, me resulta ahora como leer cartas de otra vida. Había una tensión en mi cuello que no me di cuenta hasta que la escuché grabada, una firmeza forzada entre sollozos contenidos. Guardé esas cintas con un cuidado casi reverencial, como quien cuida una reliquia porque sabe que podría salvarlo o condenarlo. En la penumbra de mi cuarto, una madrugada, escuché uno de los audios: no te pases, Ana, ya estamos cansados de esto, decía Javier. No es para tanto, es temporal. Al terminar la reproducción, tapé el grabador y me quedó el silencio dentro como una piedra. Pensé en mi madre sola, en su mano temblorosa cuando trataba de abrocharse la blusa, en sus ojos que a veces buscaban un lugar que ya no existe. Pensé en qué podía hacer con esas voces que me habían negado, y la idea llegó con la claridad de una mañana despejada: usar la evidencia no para lastimar, esa no era mi intención, sino para reclamar un espacio de verdad donde me escucharan. Cerré la maleta con una mezcla de culpa y alivio. Sabía que traer eso a la luz no iba a ser un drama sobreactuado de telenovela. Sería abrupto, doloroso y tendría consecuencias. Pero llegó un momento en el que la verdad, por más dura que fuera, me parecía la única ventana posible. Tenía una evaluación anual próxima en el hospital. Esa reunión, por su naturaleza, convocaba a la dirección, recursos humanos, y a la jefa de enfermería. Era un escenario oficial, legal en cierto modo. Si mi historial mostraba ausencias y falta de rendimiento, podía usar las grabaciones para explicar, no justificando, sino contando, qué había sucedido realmente. No sabía si era lo correcto. No sabía si terminaría convertida en la paria de mi familia. Lo que sí sabía era que no podía seguir llevando sobre mis hombros la mentira cómoda de un «es temporal» que me robaba la vida. A la mañana siguiente, cuando el sol entró por mi ventana como siempre y la ciudad empezó a sonar, me puse frente al espejo y dije en voz alta, como si necesitara convencer a mi propio reflejo: vas a hacerlo por mamá, por ti. Vas a hablar. Y por primera vez en meses, el nudo en la garganta no fue solamente de miedo, tuve una chispa de algo distinto, una decisión, quizá dolorosa, pero mía. Esa chispa me acompañó durante semanas en las que todo pareció encogerse y estirarse en torno a la fecha de la evaluación. Empecé a preparar cada elemento con la precisión de quien arma una brújula, documenté días de consulta, recetas, correos que había enviado pidiendo días libres, certificaciones médicas. Organicé las grabaciones en carpetas digitales y físicos, las transcribí palabra por palabra, porque la transparencia en lo escrito suele tener más peso que la voz suelta en un audio, y marqué los fragmentos donde las voces de Javier y Teresa se burlaban, minimizaban o directamente conspiraban contra la idea de hacerse cargo. Cada frase escrita me dejaba un sabor a tinta en la lengua. La doble vida se volvió literal: por las noches cuidaba a mi madre, por las tardes estuve en llamadas interminables gestionando citas, y por las mañanas en el hospital intentaba aparentar normalidad. Mis manos, que toda la vida habían sabido poner inyecciones con calma, ahora temblaban a veces al sostener una jeringa. Mi estómago era un animal que no dejaba de gruñir. Dormía a intervalos, como quien intenta robar horas al reloj. Me acompañaba una sensación de vigilancia permanente,
no porque esperara que alguien atentara contra mí físicamente, sino porque sentía que la moral colectiva a mi alrededor la habían domesticado. Frases como, es temporal, habían normalizado el abandono. Fue entonces cuando entendí que aquello no era solo una crisis médica, era una crisis ética. Mi madre, en su lenta deriva, tenía momentos de lucidez que eran cuchillos que abrían mi pecho. Una tarde, la encontré en la cocina mirando fijamente la pared, y ella dijo con voz clara, Ana, cuida de ti. No me dejes sola. La frase me atravesó, era tanto un pedido como una licencia. Yo respondo, no te voy a dejar. Vamos a buscar ayuda. Ella sonrió, con esa ternura que siempre tuvo. En ocasiones, sin embargo, mi madre repetía refranes, mezclaba fechas, y a veces me acusaba de robarle cosas que no había perdido. El caos en su mente me hacía sentir impotente y culpable a la vez, culpable por no arreglar algo que no tenía arreglo, impotente por no poder detener la marea. En paralelo, las relaciones con mis hermanos se tensaron hasta romperse a veces en silbidos que sonaban a bombas. Teresa, en una discusión por teléfono, se justificó, no tenemos la capacidad, Ana. No podemos dejar todo por tu cruzada. Javier, con esa legitimidad que le da la distancia, dijo, mis hijos, mi trabajo, no puedo. Además, mi esposa piensa que exageras. Era como si la familia hubiera construido un consenso para no mirar el precipicio. La traición, esa palabra enorme, nombró cosas que antes solo sentía enmirolladas en mi pecho. Fue como si me hubieran sacado el piso bajo los pies con una frase, no te vamos a ayudar, esto es temporal. Me invadieron recuerdos de infancia que iluminaban o condenaban, noches en las que mi madre nos tejía historias y mi padre llegaba tarde, discusiones que se cerraban con un silencio que duraba meses, promesas de cuidarnos, siempre, que se fueron deshilachando con los años. Me di cuenta de que la traición ahora era una pieza más de una larga serie de abandonos y pactos rotos. Los hermanos no habían cambiado tanto, la vida les había hecho otras prioridades y la compasión se compró a plazos que no estaban dispuestos a pagar. Mientras tanto, en el hospital, mis compañeras comenzaron a notar mi descenso. La señora Cecilia me miraba con distancia compasiva, y el director del área me envió emails formales preguntando por mi estado. Una vez, después de un turno, una colega me tomó del brazo con fuerza y me dijo al oído, Ana, tienes que hacer algo por ti. Estás consumida. Es curioso cómo a veces palabras de extraños pesan más que las de quienes deberían sostenerte. Sentí una alarma, si mi evaluación anual iba a convertirse en un duelo por mi empleo, necesitaba presentar un caso contundente, no solo emocional. Hice una lista de posibles escenarios para la reunión, disculpas y comprensión, sanción por inasistencias, una oferta de reducción de turnos, la imposición de un ultimátum. Eso me obligó a pensar estratégicamente. ¿Qué quería? Tenía varias opciones: pedir permiso formal para trabajar en un horario flexible, solicitar licencia por cuidado, aceptar una reubicación temporal o renunciar. Ninguno era bueno o fácil. Pedí, insistí, y seguí ensayando mi discurso como si fuera una presentación vital. Las grabaciones iban a ser mi prueba, pero también mi exposición más íntima, iba a poner al descubierto no solo la negativa de mis hermanos, sino la indiferencia de una familia entera que prefería fingir que el problema era pasajero. La noche antes de la evaluación, no dormí. La ciudad afuera parecía soplar y cerrarse como un telón. Hice la última revisión, las carpetas, los audios, las transcripciones. El peso en mi pecho me recordaba que no era solo por mí, era por mi madre que alguna vez me peinó el cabello y me enseñó a decir por favor, por todas las mujeres que cuidan a otros y no reciben nada a cambio, y por la versión de mí misma que se rehacía cada madrugada. Me bañé con agua caliente hasta que el vapor cubrió el espejo y por un segundo me sentí desprendida, como si la vida me fuera a soltar. Pero por debajo, la ansiedad palpitaba con fuerza. Al salir hacia el hospital, el cielo estaba plomizo, la promesa de lluvia. Las calles olían a tierra mojada y a tacos de suadero que alguien preparaba en un puesto. Llegué temprano, como siempre, pero mi corazón no estaba en los protocolos. Nunca he sido una persona que disfruta la confrontación pública. La idea de reproducir la voz de mi propia familia en una sala institucional me parecía una herida abierta. Sin embargo, hay momentos en que el silencio se vuelve cómplice y la única alternativa ética es hablar. Guardé el grabador en mi bolso y lo apreté con la mano en un gesto que me devolvía fuerza. A mitad del día recibí un mensaje de Teresa, ¿vas a hablar? No lo transmitas. Por favor, no lo hagas. Sentí como la traición volvía a temblar en mis costillas. No era una súplica,
era una orden disfrazada. Me detuve un instante y pensé en mamá, en su piel que ya no reconoce el teléfono ni las caras, en el despido emocional que había sentido cada vez que alguien dijo, es temporal. Comprendí que mis actos romperían algo que quizá no tenía arreglo, pero entendí también que quedarme en silencio sería un acto de rendición hacia la nada. Si esto te está tocando, por favor comenta abajo. Dime si alguna vez te redujeron a un es temporal. Compartir hace menos frío. No era valentía lo que dominaba, sino la necesidad de justicia, de ser visible para quienes hacen las cosas desde la indiferencia. Llegó la hora. Entré en la sala de reuniones con la carpeta en mano, mi audífono en el bolsillo, y el grabador en la palma como una bomba fría. Al ver a la mesa, la dirección, la jefa de enfermería, recursos humanos, algunas caras que conocía por los pasillos, todas miradas serenas, profesionales, sentí un vértigo. Mi voz, cuando empecé a hablar, sonó extraña, rota en algunas sílabas, firme en otras. Hablé de mi madre, del diagnóstico, de las citas, de las noches sin dormir. Entonces saqué el grabador y dije, sin preámbulo ni advertencia, necesito que escuchen lo que ha pasado en mi familia, porque eso ha afectado mi trabajo. Pulsé play. El primer audio fue un golpe seco. La voz de Javier, despreocupada, decía con una ligereza que me levantó de la silla, no hagas tanto problema, es temporal, ya va a pasar. Teresa reía en el fondo, y la voz de mi madre, a veces menos lúcida, decía frases sueltas que fueron el telón de fondo de nuestra infancia. El murmullo en la sala se transformó en una corriente silenciosa. Recursos Humanos giró la cabeza, la jefa Cecilia apretó la mandíbula, alguien respiró hondo. Al terminar, dejé el grabador sobre la mesa como si fuera una ofrenda y, por primera vez, me permití notar cómo mis manos temblaban. Ver esas caras fue como prestar el oído a un tribunal. Las palabras grabadas hicieron lo que yo ya sentía, mostraron que no era una inventora de desgracias, que no me tomaba ausencias como capricho, que había una red de negligencia que me perjudicaba. La sala se llenó de una tensión que no era solo administrativa, sino moral. La directora de Recursos Humanos, con el ceño fruncido y las manos juntas, dijo, esto cambia muchas cosas. No podemos tomar personal simplemente porque diga, es temporal, y luego no asuma sus responsabilidades familiares. Pero tampoco podemos ignorar la evidencia. Cada frase fue un alivio y un filo a partes iguales. Javier no estaba ahí, claro. Sabía que no vendría. Pero en el mismo instante en que el audio sonó, me invadió una mezcla de rabia y vergüenza, rabia por ver expuestas esas voces que se habían reído de mi dolor, vergüenza por haber tenido que llegar a este extremo. La jefa Cecilia me miró y con voz más suave que siempre preguntó, ¿por qué no nos dijiste antes? Le expliqué que había intentado convertir la familia en una red y que esta red, en mi caso, se había roto. Ella tomó nota y propuso medidas, solicitar licencia médica extendida, reacomodar turnos, apoyo psicológico institucional. No era una panacea, pero era el inicio de una tregua. Sin embargo, el ruido no quedó solo allí. Un comentario inocente, o quizá no tan inocente, vino de alguien de la dirección, esto suena a conflicto familiar, ¿no sería mejor resolverlo a través de servicios sociales? La frase era una piedra lanzada a un lago que hizo olas en mi pecho. ¿Qué era, servicios sociales, sino un modo de invisibilizar la responsabilidad de la familia? La conversación que siguió desnudó una cadena de negligencias. Mi madre no estaba inscrita en ningún programa municipal de apoyo, mi hermano había cancelado la ayuda económica que solía enviar hasta que se acomodaran las cosas, y Teresa había supuesto erróneamente que yo pedía reconocimiento más que ayuda. Mientras las ideas sobre la mesa se convertían en planes, yo sentí otra cosa, un hueco que dejó la verdad revelada. No es lo mismo ayudar que exponer, hay víctimas que prefieren la invisibilidad a la exposición pública. Después de la reunión, cuando salí al patio del hospital y me apoyé contra una pared fría, pensé en la madre que había dejado sola la noche anterior, en las miradas que me habían reprochado por traer la vida familiar a un contexto laboral. Sentí culpa por someter a mis hermanos a esa humillación, aunque ellos no la sintieran. Lo más devastador llegó después. El mismo día que puse las grabaciones sobre la mesa, recibí una llamada desde la casa de mis padres. Teresa, llorosa, me acusó de traición, mamá se enteró, Ana. Se siente ridiculizada. ¿Cómo pudiste? ¿No ves que la dañaste? La voz de mi madre de fondo, confundida, repetía frases sueltas. Esa noche no dormí. Pensé que quizá había ido demasiado lejos.
Empecé a cuestionarme si había confundido la búsqueda de justicia con la venganza. Mi cuerpo me habló con claridad, un peso en el estómago, una taquicardia intermitente, una sensación de vacío en la zona del esternón. Lloré sola, con la cara apoyada en la mesa de la cocina, hasta que el orgullo se mezcló con el cansancio y me quedé quieta, mojada por las lágrimas. Pasaron días de tensión. En el hospital, las cosas tomaron un rumbo mixto. Por un lado, me ofrecieron opciones de apoyo, por otro, llegaron miradas frías, como si algunos colegas pensaran que mi vida privada era un circo. En casa, la comunicación con mi familia se rompió. Javier envió mensajes secos: si necesitas mi ayuda, te la doy cuando puedas recogerla en persona. Teresa contestó llamadas con silencio o con acusaciones. Mi madre, en su enredadera mental, me decía cosas como, ¿por qué hiciste eso?, y luego pedía por el perro que ya no teníamos. La soledad fue una ola que me cubrió por completo. Sin embargo, algo más ocurrió, una conversación que nunca imaginé. Una de mis compañeras de turno, Mariana, que había pasado por un divorcio complicado y cuidó de su abuela, me buscó por la tarde con una taza de café. Se sentó frente a mí, y sin rodeos dijo: escuché lo que pasaste. No sé si fue lo mejor, pero fue necesario. A veces la gente necesita una sacudida para dejar de tomar decisiones cómodas. Sus palabras fueron una especie de bálsamo. Me habló de su propia experiencia con la familia, de cómo había tenido que forzar la verdad para que la tomaran en serio. Fue la primera vez que sentí que no todo el mundo me veía como una traidora. Ese mismo mes, la dirección del hospital creó un protocolo para casos donde dificultades familiares afectaban el desempeño laboral, apoyo psicológico, reacomodo de horarios, y una línea para contactar servicios de atención a adultos mayores. No fue obra exclusivamente mía, pero mis audios se convirtieron en la prueba que empujó a la institución a actuar. Eso me dio una sensación agridulce: había obtenido un avance profesional y colectivo, pero a un precio personal elevado. En lo privado, la ruptura con mis hermanos se instaló como una grieta que no cerraba. Hubo una carta de Javier pidiéndome que le devolviera la dignidad y amenazas veladas de que mis acciones tendrían repercusiones en la herencia familiar, esas pequeñas cosas que muestran la verdadera naturaleza de una familia ante la crisis. Me dolió hasta la médula. Me encontré en la cocina, sosteniendo una taza de té caliente que no pude beber, pensando en si todo había valido la pena. Mi madre, por su parte, entró en un periodo de confusión más profundo. Por momentos me abrazaba con fuerza, y por momentos me miraba como si yo fuera una extraña. En medio de este tumulto, una revelación inesperada emergió de las grabaciones. No solo había cosas que minimizaban la enfermedad, sino confesiones entrecortadas en las que Javier mencionaba algo que hasta entonces era una sombra: la posibilidad de que parte de la pensión de mi madre se hubiera desviado a cuentas de terceros, temporalmente, para pagar deudas viejas. La palabra temporal volvía a aparecer, pero con otro rostro, uno de beneficio económico. Me quedé helada. Revisé papeles, estados de cuenta, y encontré movimientos que no cuadraban. No era solo desidia, había manos que movían plata y conciencia a la vez. La implicación fue devastadora. La burla del «es temporal» no solo era una forma de minimizar el sufrimiento, sino un pretexto que tapaba acciones concretas de apropiación. La traición, entonces, era más profunda y más tangible. Me enfrenté a una decisión retorcida: denunciar estos movimientos bancarios implicaría abrir una pelea legal con mi propio hermano, algo que desgastaría aún más a mi madre y a la ya frágil red familiar. No denunciarlos implicaba ser cómplice. Me encontré otra vez en esa encrucijada, ética contra afectos rotos. En noches de insomnio, me agarraba la libreta donde anotaba todo y releía las palabras de mamá, las de mis compañeros, las frases que habían generado apoyo institucional. Cada línea me empujaba hacia una dirección, y las opciones, aunque difíciles, comenzaron a tomar forma. Si iba a hacer algo, debía hacerlo con precisión y sin teatralidad. El enemigo no era solo el tiempo que se lleva la memoria, sino la comodidad de quienes prefirieron creer que todo era pasajero. El descubrimiento de los movimientos bancarios fue como añadir otra capa de hielo a una herida ya fría. Me enfrenté a documentos, cuentas y sobre todo, a la evidencia de una traición que no era solo emocional sino financiera. Revisé estados de cuenta, recibos y transferencias. Había importes que aparecían como pagados a gastos varios o servicios temporales, y sin embargo, los números no concordaban con los supuestos gastos médicos. Sentí que me tiraban de los tobillos hacia un lodazal y que el único modo de salir era tomar todo en las manos, aunque me quemara. Hablé con una abogada de confianza del hospital.
Le expliqué todo con la claridad que me permitía contener el llanto. Me dijo sin ambajes: si hay desvío de fondos y tu hermano está involucrado, hay que denunciar. No es solo cuestión de herencia, es un delito. Esas palabras tuvieron el efecto de una sentencia y una llave al mismo tiempo. Tenía por delante la posibilidad de empujar la justicia, pero también de convertir a mi familia en protagonistas de un escándalo público. Se mezclaron entonces el deber, la vergüenza y el miedo. Mientras tanto, en casa, la tensión escaló. Teresa envió mensajes hostiles por redes sociales, cuestionando mis motivos. «No entiendes que hay cosas que arreglamos entre nosotros», escribió. «No es necesario que lo lleves todo a la luz». La frase ocultaba una complicidad que me revolvía. En días, mi madre tuvo episodios de confusión extremos que me mostraron lo frágil de su situación. Una vez, me llamó en la madrugada diciendo que alguien había entrado a la casa. Fue solo su miedo, sin embargo, me di cuenta de que cada acción mía tenía consecuencias directas en su bienestar. El dilema volvió a apretar el pecho: ir a la justicia podría agravar su estado, pero no hacerlo significaba dejar impune un daño tangible. Un nuevo episodio me empujó. En una visita al banco para revisar cuentas en persona, me encontré con un empleado que, al ver la firma de la tarjeta, hizo una mueca. Me explicó que ciertas transferencias estaban siendo reclamadas por terceros y que algunas tarjetas habían sido usadas para compras que no correspondían a gastos médicos. Era como si la casa de la familia tuviera puertas por las que se salía plata sin que nadie quisiera mirarla. Esa noche no pude más, regresé a casa y rompí en un llanto largo, con sollozos que salían desde lo más profundo. Me dolía todo: la traición, la impotencia, la sensación de que mi propia sangre me daba la espalda por algo que no comprendía del todo. En la bodega judicial, con la abogada, preparamos una carpeta con evidencias. Fue un acto meticuloso: recibos, transcripciones de las grabaciones, estados bancarios, certificados médicos. Todo cuidadosamente ordenado. La abogada me miró con una mezcla de admiración y condescendencia: has hecho lo correcto, aunque duela. La palabra «correcto» repicó en mi cabeza como un eco. ¿A quién le pertenecía la corrección cuando las emociones estaban tan mezcladas? El día que presenté la denuncia fue uno de los más solitarios. Dejé a mi madre con una enfermera de confianza. Por primera vez tuve que explicarle por qué haríamos algo que podría asustarla. Ella, con ese hilo de conciencia que aún le quedaba, me agarró las manos y dijo: haz lo que tengas que hacer, mija. Sus ojos, húmedos, me dieron permiso. Fui al Ministerio Público. Puse los documentos sobre la mesa y conté la historia con la precisión de quien debe exponer no solo un delito sino el desamor que lo rodea. La noticia de la denuncia corrió como pólvora. En la casa, la tensión explotó. Javier llamó con voz afilada y me dijo: vas a arrepentirte. Estás destruyendo una familia por algo que no entiendes. Teresa no habló. La abogada me recomendó mantener distancia, por mi seguridad y por la integridad del proceso. La vida se volvió una mezcla de audiencias, papeles y llamadas legales. La ciudad no dejó de moverse, los mercados seguían con su bullicio, los vendedores seguían ofreciendo fruta, y yo iba y venía entre lo público y lo íntimo como si fuera una actriz en una obra que aún no sabía si iba a ganar. Un giro inesperado llegó durante una de las audiencias. Un testimonio anónimo apareció: una vecina del barrio, que trabajaba limpiando casas, dijo bajo juramento que había visto a Javier en varias ocasiones llevando paquetes retirados de la casa de mamá y que había notado movimientos extraños. Su testimonio, corroborado con los estados bancarios, forjó una imagen más completa. En la sala, vi la cara de Javier mientras leían la transcripción. Sus ojos se llenaron de algo que se parecía a la furia y a la vergüenza. Ese instante fue como ver órbitas separadas, la legalidad tocando una verdad que la familia había intentado esconder con frases suaves como: es temporal. El juicio siguió su curso. No fue rápido ni espectacular. Fue un proceso burocrático, lento, con días de espera y papeles que firmar. Pero hubo pequeños triunfos: se embargaron cuentas, se restituyó parte de lo que se había movido y, más importante para mí, el hospital fortaleció sus protocolos para empleados en situaciones similares. La justicia, en su paciente tortuga, empezó a poner piezas en su lugar. Lo que nadie, ni yo misma, esperaba, fue la reacción de mi madre durante el proceso. A medida que la verdad salía, de forma paradójica, ella recuperó destellos de lucidez. En una ocasión, me tomó de la mano con fuerza y dijo con claridad: gracias por no dejarme sola. Fue un momento que me llenó de llanto y de alivio.
Ver en sus ojos una gratitud que venía de algún lugar profundo me confirmó que había tomado la decisión correcta, a pesar del precio. La familia quedó fragmentada. Javier fue obligado a responder por sus acciones, la relación entre nosotros quedó rota en muchos puntos. Teresa, menos comprometida legalmente, tomó distancia. Las cenas dominicales cesaron, los mensajes se volvieron escasos. Me convertí en una especie de paria para aquellos que prefirieron creer que lo urgente era mantener la tapadera. Aún así, entre la ruina hubo crecimiento, aprendí a poner límites, a no aguantar burlas disfrazadas de temporalidad, y a priorizar la dignidad de quien sufre por encima de la comodidad de quienes miran a otro lado. Cuando todo parecía asentarse, llegó la calma que no es paz sino un reposo tenso. El hospital me ofreció una reubicación temporal con menos turnos nocturnos y acceso a terapia psicológica. Mis manos dejaron de temblar con tanta frecuencia. Mi madre, aunque con episodios fluctuantes, estuvo en mejores condiciones gracias al apoyo institucional. La evidencia expuesta había forzado a mi familia y a la institución a reorganizar responsabilidades, y aunque las consecuencias morales no se borraron, algunas prácticas cambiaron. Hubo un costo personal enorme, la ruptura con mis hermanos dejó una sombra que no atraviesa por ley ni por papeles. Javier perdió amistades en común, Teresa se distanció y mis padres, en su confusión, alternaron momentos de culpa con momentos de olvido. A veces, cuando el viento entra por las ventanas altas de mi departamento, me sorprendo pensando en si la justicia que busqué valió la pérdida de esos vínculos. La respuesta no es sencilla. Se paga un precio por exigir verdad y a veces ese precio incluye la soledad. Aprendí, sin embargo, que hay una diferencia entre ser compasivo y ser cómplice. Decir es temporal es, a menudo, un modo cómodo de eludir la responsabilidad. Mi historia no fue una búsqueda de venganza, fue un intento torpe y doloroso de proteger a quien no podía protegerse. La lección, por amarga que sea, fue clara: la indiferencia se disfraza con palabras suaves y es letal. Por eso, en el hospital ahora hay un protocolo, y ciertos compañeros reconocieron que no miraron con suficiente atención. Algunas cosas cambiaron porque alguien se atrevió a nombrarlas. Si esto te ha tocado, si hay una temporalidad en tu casa que te arrastra, comparte la historia. Un comentario puede ser el primer hilo para otra persona que necesita salir del silencio. No es una invitación a actuar sin pensar, sino a no normalizar la indiferencia. Con el tiempo, me encontré construyendo nuevas formas de familia. Mi círculo se hizo más pequeño pero más consciente, amigas que cuidaban a sus madres, compañeros que habían vivido despidos injustos, vecinos que habían visto la escena sin saber cómo ayudar. Juntos formamos una red distinta a la de sangre, una red elegida. Aprendí a preguntar por ayuda y a recibirla sin vergüenza. Aprendí a poner mi propio bienestar como prioridad. Algunas noches vuelvo a escuchar los audios, no para alimentar rencores, sino para recordar por qué hice lo que hice. Hay fragmentos que me hacen daño todavía, la risa de Teresa en un momento de dolor, la frase de Javier como un martillo. Otras veces los reproduce en mi cabeza como advertencia y como lección. No hay final romántico en mi historia, la familia no volvió a ser la misma, la traición dejó cicatrices, y la justicia hizo su trabajo de forma tan imperfecta como la vida. Pero hubo también reparación, mi madre tuvo mejores cuidados, y en el hospital se implementaron cambios que ahora ayudan a otros. Cuando cierro los ojos, a veces pienso en las noches que pasé con mi madre, en el olor del café recalentado, en las voces que me dijeron, es temporal, con desprecio. Pienso en la decisión de grabar, en el momento de reproducir esos audios en la evaluación anual, en el vértigo y en el alivio que vino después. No me arrepiento de haber buscado la verdad, aunque esa búsqueda me costara la sonrisa de algunas personas que amé. Antes de terminar, si esto te llegó, suscríbete para escuchar más historias reales. Si alguna vez te dijeron, es temporal, y esa frase te dejó sin voz, compártelo. A veces, la solidaridad anónima es lo que permite a otros sostenerse. La última lección que me quedó es que la verdad no siempre sana, pero libera. Liberar a alguien de una mentira que lo consume, aunque duela, es un acto de cariño. No siempre habrá reconciliaciones, a veces la reparación es práctica, administrativa y silenciosa. Lo importante es que ahora, cuando veo a mi madre dormir por la tarde y acaricio su mano arrugada, puedo hacerlo sabiendo que hicimos todo lo posible para cuidarla. Y eso, en medio del ruido y la pérdida, pesa como una balanza que aunque no vuelva a poner todo en su sitio, al menos inclina la justicia hacia quien la necesitaba.